Es la fortaleza de tu vida para cantar, para reír, para soñar, para seguir. Bienvenido a tu alimento espiritual. Recibe hoy tu pan de vida con Paola y Jorge Galeano. Hola amigos y oyentes de Ser Integral y el Pan de Vida, es un privilegio poderlos acompañar ya terminando esta semana con los libros de los profetas menores y hoy terminamos con Malaquías. Allí en Malaquías capítulo 3 versículo 10 dice: el Señor Todopoderoso dice: traigan todos los diezmos al granero del templo y así habrá alimentos en mi casa. Pónganme a prueba en esto y vean si no abro las ventanas del cielo para derramar sobre ustedes una lluvia de bendiciones hasta que les sobre de todo. Bueno, miremos algunos aspectos importantes, y es que el libro de Malaquías fue escrito como una serie de disputas en las que Dios hace una acusación o declaración y luego Israel contesta con un desacuerdo. Después Dios le contesta con su última palabra. Entonces, si ustedes leen este libro van a ver que ese es el común denominador. Vemos a un pueblo engañado, queriendo engañar a Dios. El Señor los llama al arrepentimiento, pero ellos se excusan y contradicen cada cosa que Dios les dice. Sí, así es. Dios les dice, los he amado, y ellos dicen, pero ¿cuándo nos has amado? Dios les dice, no me han honrado, pero ellos dicen, ¿cuándo no te hemos honrado? Dios les dice, me han robado, y ellos dicen, ¿cuándo lo hemos hecho? O sea, siempre tenían una objeción y una excusa ante el Señor. Y vemos que el trasfondo de todo este libro era la hipocresía. El pueblo estaba haciendo las cosas cada vez como ellos querían, a la manera de ellos, pero sin amar genuinamente a Dios. También habían caído en el legalismo y la religiosidad. Y vemos allí un pasaje muy conocido que es el que acabamos de leer de Malaquías 3:10, donde Dios les dice que lo han robado en los diezmos y en las ofrendas, que es un versículo que utilizan muchas iglesias evangélicas y cristianas, pero vamos a ver más adelante qué quiere decir. Ahora veamos algunas aplicaciones para nuestra vida diaria. Muy bien, y es que miren que hoy en día también vemos que hay cientos de personas engañadas en sus propios corazones y queriendo engañar a Dios mismo, haciendo las cosas en contravía a su palabra, pero les da igual y ellos piensan en sus vidas y en sus corazones que están haciendo las cosas bien. Y como en aquellos días, Dios en su amor y misericordia por medio de Cristo y de la obra del Espíritu Santo llama a la humanidad al arrepentimiento, pero también la gente contradice a Dios. Dios les dice, me has fallado en esto otro y en aquello, y ellos preguntan cuándo lo hemos hecho. O sea, en estos tiempos son cuando las personas más tienen dura su corazón y no quieren reconocer su pecado, sino que siempre tienen excusas ante el Señor. Si tú te encuentras una persona y le compartes el evangelio, muchos de ellos son tradicionales y dicen, pero si yo no le hago nada a nadie, yo soy una persona buena, y la palabra de Dios dice que no hay bueno en nadie, no hay ni siquiera uno bueno. Entonces, si nosotros no reconocemos lo perversos que son nuestros corazones, lo malo que hacemos delante del Señor, pues no vamos a permitir que el Señor pueda obrar en nosotros, que fue lo que le pasó al pueblo de Israel. En este tiempo ellos no reconocían, creían que estaban haciendo las cosas bien, cuando el Señor les estaba diciendo que no era así. Muy bien, y miren que una de las cosas que Dios le dice al pueblo judío es que lo han robado en sus diezmos y ofrendas, las cuales eran leyes que hacían parte de la ley mosaica, o sea, la ley dada a Moisés, y eran tributos específicos también con usos específicos en ese tiempo, entre ellos sostener a los sacerdotes, a las viudas y a los huérfanos, pero ese mandato era para ese pueblo y en ese contexto específicamente. Muchos toman otros textos como el de Melquisedec y el de Abraham, pero hoy no podemos traer esos textos ya que este acto se hizo una sola vez, o sea, no es una doctrina. O el texto de Jacob, ya que Jacob mismo condicionó a Dios que si lo bendecía, ahí sí le daría el diezmo. Entonces, esto es una palabra, lógicamente que no es una palabra de doctrina primaria ni de salvación, pero sí es una palabra que tiene y unos versículos y una doctrina que tiene muchas diferencias, ¿no? Donde hay muchas personas que entran en pleito, pero queremos que ustedes lo comprendan, pues basándose en el contexto de la Biblia. Sí, pero ¿por qué Dios los llamaba a ellos ladrones? Y es que el diezmo para ellos era una parte muy importante, ya que debían obedecer, pero con un corazón rendido a Dios. O sea, Dios los llamaba a desprenderse de algo, a reconocer la paternidad de Él con estos diezmos y reconocer que por Dios y para Él era todo lo que tenían, pero ni siquiera así diezmaban. Y los que lo hacían con un corazón que Dios rechazaba. Por eso el Señor los corrigió. Ahora en nuestro contexto, pues, del nuevo pacto, nosotros ya no estamos, obviamente, en Israel y
no somos parte de este pueblo literalmente, y o sea que estos tributos nosotros ya no los debemos de dar. Somos parte de la Iglesia Universal, la cual está situada en muchos países y en muchos lugares diferentes. Somos la Iglesia de Cristo y Él instituyó las ofrendas voluntarias en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Pacto la palabra nos enseña que debemos ofrendar a la medida de las ganancias que el Señor nos ha dado. Y el apóstol Pablo enseñó a la iglesia que no debemos dar por necesidad, sino con un corazón alegre y un corazón bondadoso a medida que el Señor nos ha bendecido. Pero miren que el centro del asunto, como siempre, sigue siendo el corazón. Muchos usan el diezmo para torcer o querer torcer la mano de Dios, para negociar con Dios una bendición y le dicen: si te doy, tú me das. Pero cuando escuchan que el diezmo ya no es parte de nosotros, dejan de hacerlo, pero tampoco ofrendan. Entonces, ¿qué está mostrando ahí? Que hacían las cosas no por amor a Dios y su obra, sino por un cumplimiento y tal vez por una necesidad propia. Sí, vemos que en la gracia del nuevo pacto no hay tope. Algunos dan menos, otros dan mucho más del 10%, pero lo que realmente interesa no es robarle la gloria a Dios, es ofrecer siempre lo mejor y que nuestra ofrenda material vaya acompañada de la ofrenda espiritual, que es nuestro corazón rendido, agradecido y dependiente de Dios. Si las personas nacen de nuevo del agua, del Espíritu, como nos lo dice el Señor Jesucristo, pues se van a dar cuenta que Él mismo, nuestro Señor Jesucristo, es más que la ley, y que el tiempo de gracia que Él nos trajo es más que la ley, y que si en la ley daban el 10%, ¿cuánto más no haremos con ese acto de agradecimiento que debemos tener todos nosotros por esa gracia redentora sin límites que Dios tuvo para con nosotros, y ese gran sacrificio que la sangre de Cristo no tiene valor? O sea, nunca vamos a pagar todo lo que el Señor hizo, y cuando nosotros llevamos una ofrenda es con la conciencia que estamos agradecidos por lo que el Señor hizo espiritualmente, por lo que también materialmente nos da día a día, pero también honrando la casa de Dios y cada una de las cosas que Él nos enseña por medio de su palabra. Esperamos que hayan podido edificar no solamente hoy, sino toda la semana con estos libros de los profetas menores, y que también lo puedan compartir con alguien más. Bendiciones. Recuerda enviar tus peticiones de oración a nuestros canales de contacto. Además, no olvides compartir este pan de vida con tus amigos y familia. Dios te bendiga. Te esperamos en un nuevo podcast del Pan de Vida.